tal? ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra. Siempre, escuche, y se lo digo con todo el corazón, siempre es un privilegio estar delante de usted. Porque el esfuerzo humano tiene que ver única y exclusivamente con la voluntad. Es decir, que cada día cualquiera de nosotros, todos nosotros, usted y yo, que nos ponemos en pie y decimos, hoy voy a ver la gloria de Dios. Hoy procuraré que la gloria de Dios sea manifestada en mi vida. Hoy creo que puede ocurrir algo en mi vida. Hoy creo que Dios me ha bendecido con algo muy especial. No es un pensamiento positivo. Esto tiene que ver con la fe, con la actitud, con el renuevo de nuestra mente y de nuestro corazón de día en día. Que hoy estemos en mejores condiciones espirituales que el día de ayer. Que hoy nuestra fe se levante por encima de la adversidad y sepamos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy traeremos una reflexión muy interesante. Este proyecto tiene que ver con los últimos videos que hemos estado compartiendo con usted, que son titulados como herramientas bíblicas para evangelismo y misiones. De repente tenemos delante de nosotros gigantes, gigantes que no podemos entender, gigantes que no podemos descifrar, gigantes que por supuesto no podemos vencer porque son gigantes y nuestras fuerzas son humanamente limitadas. Pero cuando usted viene a la presencia de Dios y comienza usted esa conversación, esa oración con Dios, explicándole que delante de sí, en su ciudad, en su entorno, en su familia, dentro del núcleo familiar, está un gigante con el que usted no puede lidiar y al cual usted no puede vencer, y le pide estrategias para lograrlo, entonces Dios en su misericordia y en su gracia comienza a darle a usted estrategias. Eso fue lo que ocurrió cuando Israel se dispuso a conquistar la tierra prometida. Era una tierra de gigantes, era una tierra de la cual dieron testimonio los que fueron como espías, diciendo que es una tierra que devora a los hombres, que los moradores de esa tierra que Dios había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob entregarles como heredad, era una tierra que a la vista de ellos todo el pueblo de Israel eran como langostas. Pero Dios le dio una estrategia a Josué y comienza la conquista de esa tierra prometida con Jericó. Y después de Jericó viene la conquista de toda la tierra prometida. Vayamos pues a la Escritura y veamos las estrategias que Dios tiene para hacer que en su nombre y para su gloria esos gigantes que impiden nuestra conquista sean derribados. Repito, nuestra conquista en todas las áreas de nuestra vida. Probablemente su gigante esté acá, en el corazón, o esté acá, en su mente, o esté acá, en su piel, en su cuerpo, en su ser. Bueno, ese gigante, bajo la dirección de Dios, va a ser derribado para la gloria de Dios cuando usted se meta en la intimidad con Dios, comparta con Él sus propósitos, sus anhelos, sus sueños, sus problemas, sus situaciones, por graves que sean, y le pida al Dios de Israel dirección y estrategias. Tómelas porque eso va a ser una victoria. Y lo que tiene que ver con nosotros es evangelizar nuestra ciudad. De repente tenemos ciudades muy grandes y por un momento nos volvemos locos y no sabemos qué hacer. Bueno, hay estrategias bíblicas que queremos compartirle con usted. Y una de ellas es conquistar la ciudad de familia en familia. El proyecto se llama Una Familia a la Vez. Así es que usted puede conquistar ciudades completas si comienza conquistando una familia a la vez. Le voy a decir a grandes rasgos qué va a ocurrir. Usted suma una familia a la congregación
luego suma a otra familia a la congregación, luego suma a otra familia a la congregación, y cuando usted se viene a dar cuenta, la congregación se ha fortalecido. Cuando la congregación se ha fortalecido, entonces podemos dar un paso adelante en la ciudad y conquistarla. Comencemos pues conquistando una familia para el reino de los cielos. Conquistemos pues conquistando una familia para la gloria de Dios. Efesios capítulo número 4. Usted, por favor, puede leer este libro con calma para que usted entienda el contexto de todo el libro. Tiene que ver justamente con el propósito de que la fe en Cristo, de que el conocimiento de Dios a través de la Escritura sea integral. Y para esto Dios da dones y Dios da ministerios. Pero todos estos dones y todos los ministerios tienen que ver con un versículo en particular. Efesios capítulo número 4, versículo número 3. Vamos a leer desde el versículo vamos a leer del 1 al 4. Y leemos esta bendita palabra de Dios en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Este es el versículo en cuestión. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor bendito, según ha sido escrita, cumpla con el propósito para lo que es enviada. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, queden bajo la autoridad de tu Espíritu Santo. Y mi Dios, permíteme que en esta mañana tu palabra, Señor bendito, sea predicada con denuedo, con sabiduría, con inteligencia, con pulcritud, con rectitud, apegado, Señor bendito, a la fidelidad a tu palabra en lo absoluto, y que todos los oyentes, Señor bendito, reciban este mensaje con humildad y con sencillez de corazón. Mi Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y le entregamos a usted toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Aunque a usted le parece raro esto que acabo de hacer, porque probablemente usted diga, no es un culto, es una enseñanza, ciertamente, pero usted tiene que saber algo, que la divinidad de Dios no ha cambiado. Hemos los hombres humanizado a Dios, pero su divinidad no ha cambiado. Dios le dijo a Moisés: Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es. Lo volvió a repetir con Josué. Josué, Josué, quítate el calzado porque el lugar donde tú estás pisando, santo es. Y la Biblia en Apocalipsis, que Él es santo, santo, santo. Por lo tanto, no debemos pasar por alto nuestra oración, no debemos pasar por alto nuestra humillación a la presencia de Dios, porque la divinidad no ha cambiado con el tiempo, ni cambiará por las estaciones, ni por las generaciones. Él es santo, Él es 3 veces santo, y en su presencia entonces nosotros debemos declarar su santidad. Sea pues la santidad de Dios en su vida y en la mía, y que conforme a su gracia y a su misericordia no seamos consumidos por irreverentes. Aún cuando sepamos mucho de la palabra de Dios, aún cuando seamos muy hábiles en la palabra de Dios y en trazar sermones o predicaciones o consejos o reflexiones, aún cuando seamos los mejores sobre la faz de la tierra, seguimos siendo carne y sangre delante de Dios y en presencia de Él, y reconociendo su divinidad, tenemos que humillarnos y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, quede sujeto a esta divinidad, a esta santidad de Dios. Una fe, un Señor, verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Vamos a ver el contexto de estas 3 palabras. Un Señor. Y para ver esto necesitamos ir a Lucas capítulo número 6. En Lucas capítulo número 6
versículo número 46 dice la Escritura: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Esto lo dice Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Usted puede seguir leyendo los versículos para que usted no saque de contexto un solo texto bíblico. Por favor, usted los lee con calma, abriendo su escritura. Pero la pregunta de Jesús es: ¿por qué me dices Señor si no haces lo que yo te digo? Hacer lo que el Señor nos dice implica que usted no tiene que hacer lo que yo como individuo, como persona, le voy a decir lo que haga, o le transmito cuál es mi voluntad, le transmito cuál es mi pensamiento, o mi teología, o mi doctrina, o mi filosofía, o mi forma de pensar. Usted no debe hacer lo que el hombre le diga. Si usted tiene como Señor a Jesús, entonces usted tiene que hacer lo que Jesús le dice que haga. En Mateo 28 Jesús le dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí estas cosas que yo les he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Efesios 4 se refiere a la unidad en el Espíritu. Efesios 4 se refiere a la integridad bíblica que debe dominar su familia, su casa, su congregación, su entorno. Entonces, en este orden de ideas, si el Señor Jesús es Señor de su casa, si el Señor Jesús es Señor de su familia, entonces su familia y su casa tienen que estar haciendo la voluntad de Él. ¿Hay división? ¿Hay separación? ¿Hay contienda? Vamos a verlo desde el núcleo más pequeño en el contexto global. El núcleo más pequeño es nuestra casa. ¿Por qué hay división en su casa? ¿Por qué hay división en su familia? ¿Por qué unos creen de una manera y otros creen de otra manera? La respuesta es muy sencilla. Porque alguno de los miembros de su familia, le cree más a los hombres que a Dios. Le voy a explicar. Le cree más a los hombres porque los hombres le han explicado a usted su forma de ver el evangelio de Jesucristo. Entonces usted creyó a lo que le están diciendo los hombres, pero cuando usted busca la unidad en la fe, cuando usted busca la unidad en el Espíritu, entonces debe saber que lo único que mantiene unido a este núcleo familiar en cuanto al contexto bíblico, en cuanto a Dios, en cuanto a su palabra, es justamente la unidad de la fe en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos literal desbaratar todos los argumentos humanos, desbaratar todos los argumentos humanos, desbaratar todas las imágenes humanas que tengamos, desbaratar todos esos ídolos que no nos permiten avanzar en la unidad de la fe en nuestra familia y volver al principio bíblico. Si nosotros llamamos Señor a Jesús, entonces ¿por qué no hacemos lo que Jesús nos dice? Ahora, si usted llama Señor a Jesús, entonces por favor haga lo que Él le dice. Y Él le dice que usted debe procurar la unidad en su familia, en el Espíritu Santo y en la fe. Por favor, revise qué es lo que el hombre le ha enseñado, y si eso está conforme a la Escritura, la pregunta sería entonces: ¿por qué hay división en su familia? ¿Por qué hay división en su casa? ¿No dice la Biblia que tenemos que amarnos los unos a los otros? En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Yo no puedo decir que Jesús es mi Señor, y yo no puedo decir que soy su discípulo si en mi casa yo soy el que provoca la contienda, si en mi casa yo soy el que provoca la división, si en mi casa yo soy el que está procurando seguir a un hombre, obedecer a un hombre antes que a Dios. Porque la Escritura dice: es menester, dice el apóstol Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Le aconsejo, le pido, le solicito con todo mi corazón que haga de su vida de fe una vida orientada a Dios, una vida orientada a su palabra, una vida orientada al señorío de Jesús. Haciendo esto, entonces, la unidad de la fe en su casa por causa del Espíritu Santo vendrá sin que usted se dé cuenta. Cuando usted se someta bajo el señorío de Jesús, su familia entonces completa quedará bajo este señorío y todos estaremos bien. Un Señor. Ahora vamos
a el siguiente término, una fe. Y para esto quiero que venga conmigo a la siguiente escritura que se encuentra en Santiago, capítulo 2, verso 23. Santiago, capítulo número 2, verso 23. Esta segunda porción, una fe, tiene que ver con lo que podemos nosotros leer en la Escritura acerca de Abraham. Dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto está en diferentes citas bíblicas. Santiago capítulo 2, vamos a leerlo de forma literal, verso 23. Santiago 2, 23. Dice la Escritura, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Una fe. Es una sola fe. Una fe que tiene que ver con el Dios de Israel. Una fe que tiene que ver con la palabra escrita. Una fe que tiene que ver con el propósito bíblico de Dios establecido desde Génesis hasta Apocalipsis. Una fe que tiene que ver con el único contexto profético acerca de cómo es que Dios preparó la salvación del mundo, preparó a los que habían de ser salvos, preparó el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para que usted y yo llegáramos a ese conocimiento de la fe y seamos salvos. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, mucho menos dos, tres o cuatro representadas o anunciadas por boca de un hombre. Es un Señor, es una fe. Y desde Génesis nosotros podemos ver en el llamamiento de Abraham, también en Génesis dice la Escritura que creyó Abraham a Dios y tomó la decisión de salir de su casa, de salir de su tierra y de salir de su parentela. Le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Integrar al núcleo familiar tiene que ver con esto absolutamente. Un Señor que ya vimos, una fe. Si a usted le han mostrado la fe de diferentes maneras, por favor, deténgase un poquito y analice qué es lo que le están diciendo. Si a usted le están mostrando una fe que no tiene que ver con el contexto bíblico, esa es la fe de los hombres, esa es la fe que están proponiendo los hombres, esa es la fe que le están vendiendo los hombres. Pero la fe bíblica tiene que ver con Dios. La fe bíblica es integral, de Génesis a Apocalipsis. No hay falla en la fe bíblica. Por lo tanto, si usted pone su fe en el contexto bíblico, si usted pone su fe en la palabra de Dios y si usted pone su fe en Dios, entonces la integración en cuanto a la fe de su familia será absoluta y no habrá margen de error. Recuerde que el propósito es conquistar una familia a la vez. Pero ¿de qué sirve hablar del Evangelio? ¿De qué sirve ser elocuente en el Evangelio? ¿De qué sirven muchas cosas que nosotros tenemos en el Evangelio si no conocemos realmente lo que la Biblia nos está diciendo acerca del señorío de Dios y el señorío de Jesús? Si no conocemos acerca de la fe que está establecida en la Escritura para que nosotros creamos, nosotros tendríamos entonces otro evangelio. Nosotros entonces tendríamos otra doctrina. Nosotros entonces tendríamos otro Dios y nosotros tendríamos a alguien, tendríamos otro maestro. Y probablemente entonces estaríamos hablando de idolatría. Estamos idolatrando a un hombre, estamos idolatrando a una mujer y dejamos de lado la palabra escrita que es fiel y que es verdadera y que además es eterna, porque así está escrito, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Vuelva su fe a la palabra escrita. Dice la Escritura, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Deje de ver a los hombres, deje de ver a las mujeres, vea a Cristo. Esa es la instrucción bíblica. Vamos a ir con el último punto. Un bautismo. Mateo capítulo número 3. Ya vimos un Señor, ya vimos una fe y ahora vamos a ver un bautismo. Un bautismo
que no tiene que ver absolutamente con temas doctrinales. Quiero decir, doctrinas religiosas. Lo voy a volver a repetir para que no quede duda. No tiene que ver con doctrinas religiosas, no tiene que ver con doctrinas de religión. Porque si usted se topó con este video, usted está pensando que lo que voy a decir es en contra de lo que hacen en su religión o es en contra de lo que hacen en su denominación. Dios no me ha llamado para provocar contienda contra nadie. Dice la Escritura que busquemos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero yo quiero pedirle algo. Por un instante, por un momento, retráigase de su religión y en esta posición alejada y retraída de una religión, escuche lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 3, verso 11. Dice el apóstol, dice Juan, es profeta: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan, el profeta, Juan, el bautista, Juan, el que vino a abrirle paso a nuestro Señor Jesucristo. Él establece el bautismo en agua para arrepentimiento y perdón de pecados. El establecer esta porción bíblica en su vida de fe es importante. Todo lo que las religiones, todo lo que las denominaciones le digan acerca del bautismo en agua, tiene que estar respaldado por ese principio básico. Por supuesto, hay toda una doctrina del bautismo, pero este es el concepto básico. Juan bautizaba en agua para arrepentimiento y perdón de pecados. Si usted quiere ser bautizado, bien puede. Eso fue lo que escuchó el eunuco, que si quería ser bautizado y lo deseaba con todo su corazón, bien puedes. El eunuco respondió: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces dice la Escritura que él fue bautizado en agua y siguió gozoso su camino. El bautismo en agua de arrepentimiento y perdón de pecados, porque el arrepentimiento y el perdón de pecados produce paz. Por eso este hombre se fue gozoso y siguió gozoso su camino. Entonces, si usted se arrepiente genuinamente y usted da ese paso de fe y da testimonio a través del bautismo en agua que su vida será diferente, entonces usted no puede vivir igual que vivía antes después de haber sido bautizado. Porque también la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El bautismo en agua tiene que ver, por supuesto, con la integridad en la célula familiar o en el núcleo familiar o en la célula de fe más pequeña que produce o que genera el cuerpo de Cristo. La familia es esa célula que se reproduce y se reproduce y se reproduce hasta que se van formando órganos más complejos hasta dar con el cuerpo de Cristo. También somos la iglesia del Señor. Somos piedras vivas que damos cuerpo, que damos forma a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un bautismo, el bautismo en agua. No hay otra forma de ver el bautismo sino el arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando comienza Jesús su ministerio, Él comienza diciendo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De los pecados que nosotros cometemos. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es la transgresión a los mandamientos de Dios. Si usted hace un análisis muy sencillo, pero muy firme y muy honesto acerca de lo que Dios nos manda a través de su palabra hacer, y usted no lo está haciendo, usted está en pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte.
¿Qué tenemos que hacer entonces desde el núcleo familiar, desde la perspectiva personal y luego familiar y luego global? Usar esta herramienta bíblica. Primero, para arrepentirnos porque es el mensaje de Jesús. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, bautizarnos en agua porque el bautismo en agua nos lava y nos limpia de todo pecado y sin pecado no hay condenación. Y si no hay condenación, entonces podemos aspirar a la vida eterna, a la salvación y a la vida eterna. El bautismo en agua es importante. Por favor, véalo con esta importancia, véalo en este contexto. Si usted aún no ha sido bautizado en agua, significa que sus pecados aún no han sido lavados en este contexto bíblico. Ahora, si usted quiere escuchar palabras más fuertes de Juan, entonces cuando Juan ve venir a una multitud, creyendo que lo único que tenían que hacer es meterse al agua y después salir, él les dijo: raza de víboras, ¿quién los ha enseñado? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, necesitamos entender el propósito del bautismo. Necesitamos entender el contexto bíblico del bautismo. Necesitamos entender que hay un solo bautismo. ¿Por qué? Porque usted debe arrepentirse para tener un cambio de vida. Usted debe arrepentirse para nacer de nuevo y tiene que hacer esto una sola vez. Usted no puede estarse bautizando cada vez que cambia de congregación. Usted no puede estarse bautizando cada vez que cambia de religión. Usted no puede estarse bautizando cada vez que alguien le dice: sí, te bautizaron en todas esas religiones, te bautizaron en todas esas denominaciones, pero yo te tengo que bautizar en mi nombre porque en mi nombre hay mucha gente que está siendo salvada. Y le da un nombre de un hombre, y le da la referencia de un hombre y la organización de un hombre, y le dice que todos en esa organización religiosa están siendo salvos porque él es la cabeza de esa organización religiosa. Usted necesita una sola cabeza y esta es Cristo. Dice la Escritura que Cristo es la cabeza de la iglesia. No acepte bajo ninguna circunstancia un concepto diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados, uno solo. Ese arrepentimiento y ese perdón de pecados nos da perdón, y ese perdón nos da salvación, y esta salvación nos da vida eterna. Procuremos pues que nuestra familia, ese núcleo familiar, permanezca íntegramente en el concepto bíblico, permanezca linealmente en el contexto bíblico, y que esta palabra fluya en su casa, fluya en su vida, fluya en su entorno, fluya a su alrededor. Un Señor, una fe, un bautismo. Integremos pues a nuestra familia. Si hay dudas, sentémosla y expliquemos la diferencia entre creerle a los hombres y creerle a Dios. Sentémosla y expliquémosle la diferencia entre tener y procurar la doctrina de Cristo y tener y procurar la doctrina de los hombres. Sentémonos pues en familia y busquemos la unidad de la fe en el vínculo perfecto a través de su Espíritu Santo. Dios le bendiga, que tenga un hermoso día. Hasta pronto.